Hola, buenas tardes a todos. Esta es la clase número 24 de los Hechos de los Apóstoles, correspondiente al capítulo 5, versículo 12. Es la continuación de Ananías y Safira y pone el texto perspectiva general. Vamos a ver, vamos a rezar primeramente la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre, perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre, te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré cada día de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz. San Peregrino Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a ver. Capítulo 5, versículo 12. Empiezo el versículo. Dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en el pueblo. A ver, por mano de los apóstoles ya se entiende que los apóstoles son mediadores. O sea, aquí los apóstoles no son protagonistas, son mediadores y que los milagros los realizan por el poder de Dios, con el poder de Dios, no con su propia autoridad. Eso que quede claro. Ya vemos en el capítulo 9, versículo 1 y 2 de Lucas, como San Lucas recoge lo que dijo el Señor, o sea, recoge lo que le dijo el Señor a los apóstoles. Lo leo. Dice, convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Y les envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Entonces, lo que digo otras veces, que he dicho muchas veces, que es que en la época de Jesucristo, mientras Jesucristo predicó esos 3 años, hubo una eclosión de milagros, una cantidad de milagros enorme, ¿no? Y siguió habiendo, cuando el Señor, después de la resurrección y ascensión al cielo, cuando los apóstoles continúan y viene Pentecostés, hay también una gran cantidad, un florecimiento de, otra vez, de curaciones físicas y espirituales enorme, ¿no? Porque es que Jesucristo lo había dicho. Recordad que en el Evangelio de Juan, capítulo 14, dice, versículo 12, dice, Jesús dijo, el que crea en mí hará también las obras que yo hago y las hará aún mayores. A propósito de esto, hay digamos, un erudito que también es teólogo y también es asceta del siglo II después de Cristo, que se llama Orígenes. Y voy a leer lo que dice Orígenes con respecto a esto. Dice, sin obrar milagros ni prodigios, los discípulos no habrían movido a sus oyentes a abandonar su religión tradicional por nuevas doctrinas y verdades. Orígenes esto lo ve claro, ya desde la perspectiva del siglo II después de Cristo, ¿no? Claro, a ver, ¿cómo podía cambiársele la cabeza a un judío de tradición, de religión tradicional, si no el asunto no iba acompañado de unos milagros enormes, físicos y espirituales? Claro, ellos podían estar impresionados por lo que y por cómo hablaba Jesucristo, pero si además esto iba apoyado con los milagros enormes, si ves a un ciego que recobra la vista o a un paralítico que se pone a andar después de que tu padre, por ejemplo, lleve 10 años enfermo en la cama y de repente se pone a andar, claro, esto era algo que era un revulsivo y por eso la gente empezó a seguir. Por eso Jesucristo hacía milagros también, junto con la doctrina
que explicaba, ¿no? Entonces seguimos un poco. Dice, el siguiente, versículo 13 dice, todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los otros se atrevía a juntárseles, aunque el pueblo hablaba de ellos con elogio. A ver, lo del pórtico de Salomón, dice, todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Aquí hay que ver una cosa, el pórtico de Salomón, o sea, hay que imaginarse para entender un poco lo del pórtico de Salomón, el templo de Jerusalén, que seguro que habéis visto alguna foto o algún dibujo. Hay que imaginarse una gran explanada, qué sé yo, pues vamos a imaginaros, por ejemplo, la explanada de Fátima, por ejemplo, y rodeando la explanada, unas galerías al aire libre que rodeaban toda esta explanada. Entonces había una parte dentro de estas galerías que, digamos, estaban más protegidas por una muralla. Y entonces esa muralla las protegía del tiempo, del viento y del mal, sí, del mal tiempo. Entonces, aunque el templo de Jerusalén estuviese siempre lleno de gente, yendo y viniendo, para hablar la gente se reunía más bien en aquella parte de las galerías, digamos, ¿no? Y eso también lo hizo Jesucristo. Acordaos de que en el capítulo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 23, fijaos lo que dice, se celebraba la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. O sea, Jesucristo también estuvo allí. Imaginado esto, ya tenéis una idea de lo que es el pórtico de Salomón. Fijaos lo que dice otra vez. Dice, pero ninguno de los otros se atrevía a juntárseles, dice, aunque el pueblo hablaba de ellos con elogio. O sea que nos encontramos con que esto, el texto que nos dice estas tres frases, que nos dice el versículo, lo que nos dice es que, a ver, que existía una gran admiración de los judíos hacia esta comunidad cristiana, ¿no? Pero también se nos dice, que los demás no se atrevían a juntarse con ellos. ¿Y por qué no se atrevían a juntarse con ellos? Esto es lo que quiero, es el motivo de la charla de hoy, que quiero explicarla claramente para que podáis entender la magnitud del tema de ellos, ¿no? Fijaos, existía el problema de que si, a ver, había mucha gente, digamos, estaban el pueblo que los dirigentes religiosos les decían que vieran cuanto menos posible a Jesús, mejor. Pero que si los veían, si lo veían y lo seguían, tanto ellos como magistrados que pertenecían al Sanedrín, leas el caso de, por ejemplo, de Nicodemo, que fue por la noche a ver a Jesús. Esto está en el capítulo de San Juan, capítulo 2, ¿no? En el Evangelio de San Juan, capítulo 2. Y fue por la noche porque es que tenía miedo de ser acusado por los fariseos de que seguía a Jesús. Y lo mismo José de Arimatea. Entonces, esta gente lo que era, digamos, creyentes, pero privados, porque tenían muchísimo miedo de que alguien les acusase, de que los fariseos les acusasen delante del Sanedrín o delante del sumo sacerdote de que eran seguidores de Jesús. Y esto no lo querían de ninguna manera. ¿Pero por qué no lo querían? Porque tenían miedo de la excomunión, tenían miedo de la exclusión, de ser excluidos de la comunidad judía. Y ahora entonces esto es lo que quiero explicar. Bien, porque, vamos a ver, existían 3 grados de excomunión. O sea, en un primer nivel, a ver, era, digamos, el delincuente, se reprendía al delincuente. Y bueno, duraba esto un mes, una semana, una cosa así. Bueno, luego podían incorporarse otra vez a la comunidad. En un segundo nivel la cosa ya era un poco más complicada. O sea, ya esto era ya público. O sea, el delincuente tenía que sentarse en el suelo, tenía que vestirse de negro,
no podía afeitarse la barba, no se podía cortar el pelo, no podía, vamos, era privado de bañarse y de ponerse ungüentos y por supuesto, no podía asistir a la oración en común para nada. O sea, que se les veía, ya se les veía clarísimamente que esa persona durante ese tiempo, es decir, un mes que duraba este segundo nivel, estaba excluido de la comunidad. Y era mucho más claro, ¿no? Pero es que el tercer nivel era terrible. El tercer nivel era terrible. O sea, en el tercer nivel, la persona era desterrada, se le desterraba. Se le desterraba por tiempo indefinido. Había posibilidad de que se le quitasen todos sus bienes. Y se prohibía totalmente a todo el mundo el trato con la persona. O sea, esto es lo que ocurría cuando una persona era excluida de la comunidad judía. O sea que el miedo era terrible, es que era como, a ver, es que era casi como un apestoso, era como un leproso. Si no se le podía, si tenía que estar desterrado de la familia. Recordad que veníamos, el pueblo judío venía del siglo XIX, antes de Cristo, que con Abraham, Isaac y Jacob, y eran todo tribus, y eran clanes, y con el tiempo deriva, y bueno, estamos en la época de Jesucristo, y son familias, y las familias se protegen entre sí, de tal manera que no, las familias se protegían, cada familia se protegía, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que digamos que no, dentro de la familia no existía el nombre de tío, sobrino, lo que decía en otra charla, tía valenciana, primo hermano, sobrino nieto. Esto no existía, eran todos hermanos, porque pertenecían todos a la misma familia y por eso eran hermanos. Entonces, ser excluido de esa familia no podía ser tomado en otra familia. Era una persona totalmente, os digo, casi como un leproso, desterrado, por tiempo indefinido, sin posibilidad del trato con ninguna persona y que se le confiscaran todos los bienes. Era algo espantoso, es un miedo horroroso a ser visto como una persona que seguirá a Jesús. Entonces, por eso, para que entendáis bien eso, lo que voy a ilustrarlo con el Evangelio de San Juan, con el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, para que veáis lo que estoy explicando. Lo veáis lo complicado y lo difícil que era, lo peligroso que era el tema. Si nos vamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 9 habla de el ciego de nacimiento. Lo voy a explicar yo para no leerlo porque es largo, pero lo que voy a hacer es resumirlo y algunos fragmentos los voy a leer. Bueno, está Jesús con los discípulos y ven pasar un hombre, ¿no? Que ese hombre era ciego de nacimiento. Y entonces, claro, los discípulos le dicen, los discípulos le dicen, a ver, este hombre, le preguntan a Jesús, ¿no? Este hombre, ¿cómo es que ha nacido ciego? ¿Es debido a los pecados de los padres o es debido a los pecados que él ha cometido? Porque es que esto ha de saberse, existía la tradición popular fomentada y enseñada por los rabinos, según la cual cualquier padecimiento físico o moral era debido a los pecados que había cometido la persona que en ese momento estaba sufriendo el daño, o por los pecados que había cometido sus padres. Claro, el Señor le contesta esto. Dice, ni él pecó, ni sus padres pecaron. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Capítulo 9, versículo 3. O sea, lo que está diciendo Jesucristo es que, a ver, no hay casualidades, decía Jesús. Yahvé Dios ha querido que este ciego de nacimiento no naciese en el siglo XXI después de Cristo, ni en el siglo XVII antes de Cristo, ni en el siglo III después de Cristo. Ha querido que naciese exactamente en la época de Jesucristo, para que en un momento dado se juntase con Jesucristo, se cruzase el camino con Jesucristo y él fuese testigo de Jesucristo, fuese un testigo
en cuanto a que Jesucristo lo va a curar. Esto es lo que dice Jesucristo cuando dice, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios, para que se manifieste en él el milagro que Jesús va a realizar. ¿Y qué hace entonces Jesucristo? Lo cura, pero no lo cura al estilo, digamos, no lo cura a distancia como curó al centurión, ni tampoco lo cura tocándolo. En este caso lo que hace es coger, escupe saliva del suelo, en el suelo, coge un poco de tierra con la saliva, la mezcla y le pone como un emplaste en los ojos. Y entonces le dice, vete a curar a la piscina de Siloé. ¿Por qué? Porque existía la creencia de que las aguas de la piscina de Siloé eran santas, o sea, eran, digamos, eran santas porque en un momento dado Isaías las había lavado estas aguas. Entonces, él dice, siguiendo la tradición, vete a lavar a la piscina de Siloé. Además, hay que saber que la saliva tiene propiedades antibacterianas y cicatrizantes. Sabiendo estas dos cosas es importante. Bueno, entonces el ciego va, se baña en la piscina de Siloé y empieza a ver, ve. Entonces sale de allí, entonces la gente le reconoce y dice, pero este no es el que pedía limosna, otra vez lo mismo, ¿no? Y le dice, pero ¿quién te ha curado? Y él dice, pues Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Ah, no lo sé, claro. Jesús lo había mandado a la piscina de Siloé. Mientras tanto se iba a bañar, Jesús se fue. Entonces él no sabía dónde estaba Jesús. Entonces, el versículo 13 del capítulo 9 de San Juan dice, lo llevan a los fariseos, al que antes era ciego. O sea, ¿por qué lo llevan a los fariseos? Esta es la pregunta. Claro, porque era una curación religiosa. Si la curación hubiera tenido lugar un día cualquiera, lunes, martes, jueves, domingo, etcétera, no hubiera habido problema. Pero la curó un sábado y estaba prohibido completamente hacer nada en sábado. Y Jesucristo cura en sábado. Pero es que además no solamente le curó, cosa que no se podía hacer para nada, sino que además hizo algo que tampoco se podía hacer, que es coger la saliva y mezclarla y ponerla, hacer como un emplaste, ¿no? Un mejunje, hacer un mejunje y lo ponían en los ojos. Esto para ellos era trabajar. O sea, solamente el hecho de coger un poco de agua, mezclarla en el lodo y que saliera algo y que, digamos, que saliera un poco de barro, eso para ellos era trabajar. Por esta razón, dice el texto, lo llevan a los fariseos, porque si no, no lo hubieran llevado, hubiera sido una curación más. Y los fariseos se cansan. No hacen nada más que preguntas y preguntas y preguntas, todo el tiempo. Preguntas y preguntas hasta que al final ya no saben qué preguntar. Y le dicen, capítulo 9, versículo 17, le dicen. Entonces le dijeron al ciego, ¿y tú qué dices de él? Ya que te ha abierto los ojos, pues él dice, pues que es un profeta. A ver, un profeta era un hombre santo. Entienden por profeta un hombre santo, un enviado de Dios, una persona que tiene poder y sabiduría sobrenatural. Tampoco le creen. Entonces piensan, no, es imposible que haya curado a este hombre que dicen que es ciego de nacimiento. Lo que vamos a hacer es hablar con los padres. Vamos a hablar con los padres y los padres nos dirán la verdad. Si van directamente a los padres. Y los padres actúan de una manera muy sutil, o sea, muy política, de una manera muy diplomática. ¿Y qué dicen los padres? Dicen los padres, sí, en efecto, nació ciego. Ahora, ¿quién le ha curado? ¿Y cómo se ha curado? Eso no lo sabemos. Preguntádselo a él, que ya es grande, es mayor. Decídselo a él. Y entonces el versículo siguiente, después de que os he explicado esto, dice, que es a lo que yo quería llegar, dice, sus padres decían esto por miedo a los judíos, pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno le reconocía como Cristo, quedaría excluido de la sinagoga. Ahí lo tenéis. O sea, ya se habían puesto los judíos de acuerdo para que si alguien seguía a Jesús e interpretaba que Jesús era el Cristo, léase igual a el ungido, léase igual a
el Mesías, esa persona fuese excluida de la comunidad judía. Claro, entonces el miedo era enorme, por eso os digo que había seguidores silenciosos, no tenían, por todo lo que os he explicado antes, por todo el trauma que significaba que ser excluido de la comunidad. Entonces, bueno, lo vuelven lo cogen otra vez, le hacen una serie de preguntas y él en un momento dado, en el versículo 9, capítulo 9, versículo 32, dice: jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Esto lo dice el ciego, o el ciego que ya no lo es. Entonces ellos, llenos de rabia, dicen: has nacido todo entero en pecado. O sea, lo que os dije al principio, ¿no? Que existía esta tradición popular según la cual cualquier persona que tuviese un padecimiento físico era debido a que había hecho un pecado, él o sus padres. Pues los fariseos le dicen: has nacido todo entero en pecado y nos das lecciones a nosotros. Y dice el texto: y le echaron fuera. Cuando leáis le echaron fuera, no quiere decir que lo echaron del sitio donde estaba, y le echaron y bueno, ya lo sacaron, lo echaron a la calle y él ya se despabiló. No, no. Echarlo fuera quiere decir que lo excomulgaron, lo excluyeron de la sociedad, lo excomulgaron. Entonces, bueno, para lo que nos interesa, dice el texto que Jesús se entera de que había sido echado fuera, de que había sido excomulgado, y entonces dice, se acerca a él, vuelve a él, se acerca, le dice: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Es decir, ¿crees en el Mesías? Y él respondió: pues, ¿y quién es para que yo crea en él? Y entonces Jesús le dice: le has visto, es el que está hablando contigo, ese es. Y entonces, claro, le había curado, le dice: creo, Señor. Y se postró ante él. Es decir, postrarse ante él quiere decir reverenciarlo. Le reverenció. Pues esto es lo que os quería explicar hoy. Hasta aquí. Os he explicado lo importante que era la excomunión y lo traumático, con nuestras palabras, que era el hecho de que si seguía a Jesús se les excluía de la comunidad y de cómo se les excluía y lo difícil que era volver otra vez a reemprender la vida dentro de esta comunidad. Y lo he relacionado con el capítulo 9 del Evangelio de San Juan para que veáis lo que realmente se decía y cómo era el asunto. Pues nos despedimos aquí hasta el próximo día, que continuaremos con las explicaciones siguientes sobre los ángeles. Esta vez versará sobre los ángeles. Voy a rezar a la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.